56, página 158. Ese va a ser el trabajo del día de ahora. ¿Sí? Tenemos a trabajar como dos sistemas, la masa atómica y el número de Avogadro. Vamos a hacer lectura de las páginas mencionadas, ¿verdad? 156 a la página 158. Luego vamos con el material que le solicito, ¿verdad? Siempre en formato de portada, la fecha de entrega según indicación, 7 días hábiles, ¿verdad? A partir de ahora. Me voy a escribir ahí, ¿verdad? El tema, el objetivo, ¿sí? Luego ya la parte de la consolidación del contenido, me va a trabajar estos romanos, ¿verdad? Romano 1, solo definir estos conceptos. Romano 2, me va a calcular la masa atómica de esos compuestos. Luego me va a determinar los gramos de átomo de azufre, oxígeno, y me va a dar la masa molar de los siguientes compuestos. Pero no se preocupe, ¿verdad? Porque tenemos ahí, ¿verdad? El material, ¿verdad? El material de apoyo que les voy a subir y también lo que trabajemos el día de ahora, ¿sí? Así que necesito tener un segundo y voy a buscar la presentación y me descarga los dos archivos, por favor. Ya descargaron los dos archivos. Pregunta. Confirmen con un sí. Sí, profe. Sí, Va, muy bien, Justin. Eso me llega, ¿verdad? Sin que yo le diga, ¿verdad? Ya el archivo es el de trabajo y el que se va a descargar. Ya le coloqué ahí el de la ruta de aprendizaje que le explicaba más presentación que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Esta es la presentación, ya la tienen ustedes ahí subida. Yo voy a hacer siempre la exposición. Si usted tiene preguntas, levante la mano ahí, ¿verdad? Yo voy a escuchar, hago pausa y si usted tiene preguntas, me las hace, ¿verdad? Aunque recuerde, va a quedar la grabación. Muy bien, le decía, ¿verdad? Nos vamos a ir a la página 156 a la 158. Vamos a trabajar el tema que se llama masa atómica y dentro de él vamos a incluir los subcontenidos que son mol y el número de Avogadro. El objetivo es de que usted me diferencie los conceptos de número atómico, másico, realizando cálculos, ¿verdad? Para obtener el número másico y atómico de un elemento químico. Entonces, para ello siempre, ¿verdad? Vamos a hacer las preguntas ahí, ¿verdad? Introductorias, recuerden. Decíamos átomo, acuérdense, ¿qué es átomo? ¿Qué es átomo? Ya lo tienen ustedes, ¿qué es átomo? Díganme. partícula más pequeña de un elemento. Muy bien, de elemento y que tiene las propiedades físicas, digamos, o químicas, ¿verdad? Todas, digamos, de tal, digamos, subpartícula, partícula y el total del compuesto, ¿verdad? Muy bien, excelente participación. Entonces, ahí, ¿verdad? Tenemos que, viene así, ¿verdad? Surgen los conceptos de lo que es el número atómico. El número atómico yo lo represento con la letra Z, ¿sí? Lo represento con la letra Z y fíjense bien, me indica la cantidad de protones y electrones que tiene el elemento dado, ¿sí? Acuérdense, lo represento con la letra Z.
y me dice que es la cantidad, acuérdese, de protones y electrones que tiene un átomo dado, ya sea cualquier elemento, ¿verdad?, de la tabla periódica. Recuérdese, lo represento con letra Z y me representa la cantidad de protones y electrones que tiene ese átomo. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos con un ejemplo, ¿verdad? Cada átomo cuyo número atómico sea 6 es de carbono, ¿verdad? Entonces, este contiene 6 protones en su núcleo y 6 electrones girando en su alrededor. Entonces, necesito de que si tiene tabla periódica a la mano, por favor, la consiga, y si no, pues no se preocupe, ¿verdad? Aquí les coloqué los elementos para ir sacando los valores. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? En la tabla periódica, todos los elementos están ordenados. El helio, el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Es decir, a medida este va aumentando, vamos a ver, a medida va aumentando el número de su número, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Como se presenta en la tabla periódica el elemento dado. Recuerde, Z, número atómico, va a ser igual al número de protones, igual al número de electrones. Tenemos una palabrita bien importante ahí, ¿verdad? Lo que es la parte de los isótopos. Los isótopos de un mismo elemento trajo como consecuencia una diferencia en las masas atómicas de ese elemento en particular. Para resolver ese problema, los científicos calcularon la masa atómica promedio de un elemento. A partir del isótopo, vamos a decir de que son átomos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico. Es decir, ¿verdad? Tienen el mismo número de protones, pero se diferencian en el número de neutrones. Tenemos ahí, por ejemplo, tengo el cloro, ¿verdad? Del cloro, quiero ver, del cloro se conocen, hay dos isótopos. O tengo el cloro 35 y miren, en la abundancia que se encuentra en esta proporción, y tengo el cloro con masa 37, ¿va? Se enciende el mismo elemento, posee diferentes masas. Y miren la proporción que se encuentra, 24.6%, por lo que su masa atómica promedio es de 35.492 UMA. Fíjense bien, los científicos hicieron ahí, ¿verdad? Un estimado, ¿verdad? Calculando la masa atómica promedio de la abundancia relativa de cada uno de los isótopos de ese elemento. Y miren cómo lo hicieron, multiplicando la masa por la... En la tabla periódica son promedios de la abundancia de ese mismo átomo. Dígame, ¿alguien levantó la mano? Dígame, ¿alguien levantó la mano? No, ¿verdad? Vaya, vamos. Era lo que le decía, ¿verdad? Y, ¿verdad? Eh, este promedio es el que aparece en la tabla periódica y es obtenido a partir de esto, ¿verdad? De la abundancia de la presencia de los isótopos de ese elemento.
Tengo la otra definición que es masa atómica o número de masa. La masa atómica o número de masa, fíjese bien, es la suma del número de protones más el número de neutrones de un átomo en particular y se simboliza con la letra A. ¿Sí? En otras palabras, masa atómica la represento con la letra A, va a ser igual a la suma de los neutrones más el número atómico, con lo cual se viene totalmente de qué el núcleo se trata, ¿verdad? O de qué elemento se trata. Por ejemplo, tengo ahí A, número de masa, ¿verdad? Que va a ser igual a protones más neutrones. Con esta información, un átomo, ¿verdad?, de composición desconocida, como en este ejemplo que vamos a trabajar de resolver, me va a indicar, ¿verdad?, aunque de hecho ya le coloco ahí, ¿verdad?, qué elemento es. ¿Qué elemento es ese? El elemento uranio. Si usted observa, simbología U, número atómico, es decir, el número que se encuentra en la tabla periódica es 92. Lo represento con la letra Z. Número de masa, mire, promedio de los isótopos presentes en la naturaleza de este elemento es 238. A partir de este elemento, voy a llenar esta tablita, fíjense bien, yo tengo de que uranio, simbología U. ¿Cuál es su número atómico? Su número atómico es 92. ¿Cuál es su masa atómica? A partir ya de la tabla periódica es 238. ¿Cuántos electrones tiene? Recuerde, el número atómico me indica la cantidad de electrones y protones presentes en el núcleo de ese átomo. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 92. Si es eléctricamente neutro, ¿cuántos protones va a tener? Va a tener 92. Ahora, ¿cuál es el número de neutrones? El número de neutrones yo lo voy a obtener restando a la masa atómica promedio el número atómico y me queda 238 menos 92 es igual a 146. ¿Sí? Vuelvo y repito. A partir del elemento, el elemento me puede proporcionar toda la información necesaria para poder llenar esta siguiente tablita, ¿verdad? Tengo que uranio, símbolo U, número atómico 92. Número de masa promedio de esos isótopos presentes de este elemento, 238. Elemento, uranio. Simbología, U. Número atómico, ¿cuánto es? El número que aparece ahí, ¿verdad? Conforme el orden creciente en la tabla periódica, 92. Masa atómica, ¿me la proporciona el valor? Sí, 238. Número de electrones, el número atómico me representa, acuérdese, lo que es el número de electrones y el número de protones presentes en ese elemento o en el núcleo de ese elemento dado. ¿Cuántos electrones tiene? 92. ¿Cuántos protones tiene? Eléctricamente es neutro, tiene que tener la misma cantidad, 92. Neutrones, los neutrones los obtengo de restar a la masa atómica o al número de masa, que es 238, menos 92, tengo que es 146. ¿Sí? Tengo otro que es el oro. El oro tiene un número atómico de 79. Masa atómica 197. Ya aparece en la tabla periódica. El número de electrones es 79. Número de protones, 79. Número de neutrones lo voy a obtener restándole a la masa atómica el número atómico. Entonces me queda 197 menos 79 es igual a 118. ¿Sí? Muy bien. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Referente a la masa atómica. ¿Sí? Entonces, a finales del siglo XIX se creía que los átomos de un mismo elemento contenían el mismo número de protones y neutrones, cosa que no es así, ¿verdad? Sin embargo, acuérdese, el Joseph John Thomson descubrió que el neón tiene dos átomos con masas diferentes. Conociendo que los átomos son eléctricamente neutros, dedujo que esos dos átomos de neón
deberían tener diferentes números de neutrones, ¿sí? Y a lo que nosotros le vamos a llamar un isótopo. Un isótopo son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Es decir, tienen el mismo número de protones, pero se diferencian en el número de neutrones. Por ejemplo, tengo el hidrógeno. El hidrógeno presenta tres isótopos. El protio, fíjense bien, que es, observe bien, tiene en su núcleo un protón y un electrón. Entonces, tiene otra presentación que es el deuterio, y observe usted, tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y tengo el tritio, perdón, que sería el otro isótopo del hidrógeno que tiene dos neutrones, un protón y un electrón. ¿Cuál es la única diferencia en la presentación de este hidrógeno? En que uno, hablando la cierta, uno se encuentra un poquito más gordito que el otro. Si usted observa, el protio no tiene ningún neutrón, pero tiene un electrón eléctricamente neutro. Ahora bien, este tiene un neutrón, protón y un electrón. ¿Sí? Se observe, en su órbita siempre se mantiene el electrón correspondiente a ese elemento. Y observe, el tritio tiene, ya no tiene un neutrón, no, que tiene dos neutrones, perdón, un protón y un electrón. Entonces, a esta presentación de un elemento dado y que varía su masa atómica o su número másico y mantiene su número atómico, yo le voy a llamar un isótopo. ¿Sí? Y en la naturaleza, acuérdese, ¿verdad? Todos los elementos pueden presentarse en forma isotópica y en la tabla periódica se encuentra su número promedio de masa. Muy bien, esa presentación ya la te expliqué, ¿verdad? Y vamos con la siguiente definición, que es la masa atómica. Yo le decía, de verdad, que la masa atómica es el promedio ponderado de las masas de todos los isótopos natural de un elemento dado, ¿verdad? ¿Sí? Y teníamos ahí el ejemplo del hidrógeno, ¿verdad? Teníamos el tritio, el deuterio y el protio. Ah, mire, este es el elemento hidrógeno. Entonces, lo que se hace es un cálculo y a partir de ese cálculo, simple la suma, división, obtengo yo el promedio de masa atómica que aparece en la tabla periódica para cada elemento. Vamos con la siguiente definición, que es la, la, la unidad de masa atómica. ¿Va? La unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a la 12ª parte, ¿verdad?, del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene una masa atómica de 12 y un número atómico de 6. Entonces, cuando yo digo 12, digamos de que la masa de ese átomo, o su número atómico, perdón, su número atómico, está dividido en 12 partes iguales. Entonces, a cada parte igual, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 unidades de masa atómica. Entonces, a eso yo le voy a llamar masa atómica. A cada parte o hablando la cierta, a cada una de las 12ª partes que conforman el átomo de carbono. A eso le llamo unidad de masa atómica. Entonces, una unidad de masa atómica equivale a la masa de un protón o de un neutrón. Entonces, las masas relativas de todos los demás átomos se determinaron con la comparación de este patrón. Y yo tengo de que una UMA equivale a este valor, mire, en kilogramos. Son valores bien chiquitos, mire, a la menos 27. Equivalente en gramos a este valor que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que por acuerdo internacional se considera que un átomo del isótopo de carbono que tiene 6 protones, 6 neutrones, llamado, como le decía a usted, carbono, presenta una masa exactamente de 12 unidades, que era lo que le decía, de masa atómica. Este átomo de carbono 12 sirve como patrón para poder, digamos, medir o comparar lo que serían otras masas relativas de otros elementos.
se ha demostrado experimentalmente que en promedio un átomo de hidrógeno tiene solo 8.4% de la masa del átomo de carbono. Entonces, si se calcula la masa atómica del hidrógeno, quedaría ahí, ¿verdad? Un valor exacto de 1.008 en la masa atómica del hidrógeno. Entonces, la masa atómica del hidrógeno es equivalente a ese valor que le di, 1.008 UMAS. Y este dato es el que aparece en la tabla periódica. Entonces, Dalton elaboró, fíjense bien, la primera tabla de masas atómicas relativas. Ahora bien, la fórmula de un compuesto me está indicando lo que es los átomos de cada elemento que forman, digamos, la molécula. Por ejemplo, yo tengo ahí el dióxido de carbono. Entonces, tengo el dióxido de carbono, es una molécula, ¿verdad? Formada por dos átomos. Entonces, me está indicando que está formada por carbono y oxígeno. Carbono, yo lo encuentro ahí, ¿verdad? En la tabla periódica, ¿sí? Entonces, el carbono, acuérdense, le decía, número atómico 6 y una masa atómica de 12.01. Efecto se trabaja con el valor redondeado que es 12. Entonces, en esta molécula, ¿sí? El carbono tiene un número atómico 6, ¿verdad? Pero voy a utilizar la masa atómica. La masa atómica es 12. 12. ¿Cuántos átomos se encuentran? 1. 1 es tácito, ¿verdad? 12 por 1 tengo 12. ¿Sí? Ahora bien, tengo el oxígeno. Este segundo elemento tiene un número atómico de 8, masa atómica de 15.99, redondeado a 16, y me queda que oxígeno a la 16, ¿cuántos átomos se encuentran? Se encuentran 2, 16 por 2, 32. 32 más los 12, tengo que es 44. Para efecto, vamos a llamarle 44 unidades de masa atómica, ¿sí? Tengo ejemplo que es del ácido clorhídrico, hidrógeno, número atómico 1, masa atómica promedio a partir de la unidad de masa atómica, ¿verdad? Patrón del carbón, acuérdense. Me tengo un número atómico 1, masa atómica de 1.0, ¿sí? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en este compuesto? 1, 1 por 1, 1. Voy con el siguiente, el cloro, número atómico 17, masa atómica 35.45, 3. ¿Cuántos átomos se encuentran? 1. 35.45 por 1, 35.45 más 1, me queda que es 36.45 UMA. A este valor yo le voy a llamar masa molecular relativa expresada en unidades de masa atómica o también llamadas UMA. ¿Sí? Entonces, la masa molecular relativa de un compuesto se obtiene, acuérdese, sumando la masa atómica relativa de cada uno de los elementos que forman un compuesto, ¿sí? Si usted observa, esos valores ya vienen dados de dónde, exactamente del elemento que yo estoy utilizando en el ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos con otra definición que es el atomogramo. Y el atomogramo es el número de gramos de un elemento químico equivalente a su masa atómica. ¿Cómo así? Yo tengo el oxígeno, ¿verdad? Tengo el oxígeno, fíjense bien, el oxígeno número atómico 8, masa atómica, número atómico, perdón, 8, masa atómica 1599, aproximado a 16, y este es equivalente a 16, 16 UMA. Pero para efecto y poder trabajarlo va a ser igual a tener 16 gramos, 16 gramos, 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Tengo el azufre número atómico 16, masa atómica 32.06, para efecto van a ser UMAS o equivalente a 32 gramos de azufre. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo un atomogramo, es el mismo número atómico, ¿verdad? Perdón, el mismo número másico
que trabajamos anteriormente, expresado más, solo que esta vez quitamos UMA y agregamos G, ¿verdad? Que hace alusión a gramos. Vamos, un ejemplo ahí, ¿verdad? De átomo-gramo, ¿verdad? Tenemos, me dice cuántos átomos de cloro hay en 840 gramos del elemento. Tenemos, recuerde, para ese tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Y me está diciendo cuántos átomos-gramos, es decir, voy a poner en práctica esto de acá, ¿verdad? Átomos-gramos. ¿Cuántos átomos-gramos de cloro hay en 840 gramos de ese elemento? Entonces, el paso número 1 es, vaya a ver a la tabla periódica y busque dicho elemento, ¿verdad? Para efecto ya lo traje acá. Para cloro, número atómico 17, masa 35.45. Siguiente paso, voy a convertir utilizando equivalencia, ¿verdad? Para luego aplicar el factor de conversión. Ahorita lo que estamos viendo en la materia de ciencias físicas. Entonces, me queda a partir de el elemento dado, yo construyo la siguiente idea. Un átomo de cloro va a ser igual a tener la masa atómica de ese elemento expresada en gramos, que es equivalente a 55,43. Aquí va a disculpar, ¿verdad? Creo que me equivoqué en el valor, pero este que está acá, ¿sí? Es, vamos a ver, 35, esta es 35.453, que es este valor que se encuentra acá. Luego voy a escribir la cantidad a convertir, que es 800 gramos de cloro, ¿verdad? Factor de conversión. Construyo la fracción a partir de la equivalencia, esta anterior, donde tengo que tener los gramos de cloro, pero para poder eliminarlos, los tengo que tener acá, ¿sí? Entonces, la otra parte de la equivalencia, que es átomos de cloro, los tengo que tener arriba, ¿verdad? Entonces, al final lo que yo pretendo es, miren, eliminar los gramos de cloro y luego efectúo la operación 840 por 1 entre 35.45, ¿sí? Ahí hay error, ya le decía, ¿verdad? Pero el resultado es 23.69 átomos de cloro, que es lo que me quedó acá, miren, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora, fíjense bien, de convertir, ¿verdad? Digamos, cierta cantidad de masa de un elemento dado, si me lo sugiere, a átomos de cloro. Muy bien, luego vamos con la siguiente definición, que es la molécula gramo. La molécula gramo es la misma masa expresada en gramos, equivalente a la suma, ¿verdad? De la suma de las masas atómicas de los átomos que forman la molécula. Por ejemplo, tengo ahí ese compuesto, ¿verdad? Tengo nitrógeno e hidrógeno. Voy a la tabla, busco el nitrógeno, miren. Tengo que tiene una masa de 14. Entonces, nitrógeno 14. ¿Cuántos elementos se encuentran? Nada más uno. Tácito, se sobreentiende, ¿verdad? 14 por 1, 14. Hidrógeno, número atómico, 1. Y masa atómica, 1. Miren, 1.00. Sería 1.00797. Pero para efectos solo trabajamos uno, ¿verdad? ¿Cuántos átomos se encuentran? 3. 1 por 3, 3. Más 14, 17 unidades de masa atómica expresadas en molécula gramo. Solo quito UMA y agrego molécula gramo. Vamos con otro ejemplo que es del H2O. Tengo hidrógeno, masa atómica 1. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Entonces 1 por 2, 2. Vamos con el oxígeno, masa atómica redondeada 16. ¿Cuántos se encuentran? 1 por 1, sería 16 por 1,
16 más 2, 18 UMA. Quito UMA y agrego molécula gramo. Ese es molécula gramo. Es decir, sigue siendo la misma masa, ¿verdad? Equivalente de todo el compuesto, solo que expresado en molécula gramo. Un átomo es una cantidad, ¿verdad? De sustancia extraordinariamente pequeña, usted ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, lo mismo en la molécula. Cuando se pesa en una balanza un elemento compuesto, se manipulan muchos átomos debido a que el peso de un átomo es sumamente pequeño. Es por ello que se adoptó el concepto, fíjense bien, bien importante, al cual yo le voy a llamar mol. Está aplicado desde 1970, ¿verdad? Como una de las 7 medidas fundamentales del sistema internacional. Ahora bien, ¿cómo defino un mol? Un mol es la cantidad de átomos de un elemento químico que contiene tantos átomos como hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales. Entonces, cuando yo le diga a usted mol, un mol equivale a esto, mire, también conocido como número de Avogadro, ¿sí? Por eso, cuando hablemos de mol, vamos a hablar del número de Avogadro. Entonces, según se haga la consideración, yo este número lo puedo expresar bien en moles o lo puedo expresar también en átomos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el carbono. El carbono, número atómico 6, masa atómica 12. Entonces, a partir de este átomo, yo puedo construir, fíjense bien, lo siguiente. Un mol de carbono, fíjense bien, un mol de carbono va a ser igual a tener los 12 gramos, ya no es UMA, fíjense bien, sino que 12 gramos tener redondeado a 16 gramos de oxígeno. Acá es oxígeno, ¿sí? Acuérdense, oxígeno va a ser igual al número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, de oxígeno, ¿sí? Va, vamos a hacer una pausa. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Confirmen sí, no. Continuamos. La Yo no grabación tengo, queda. Pueden revisarla después. Dígame, Juan. no tengo ninguno. Sí, yo sé que cuesta un poquito, pero viera, en la presentación he tratado de colocar todo así, ¿verdad? Para no estar con la pizarra, que a veces les proyecto, y cuesta un poquito más. Va, muy bien, voy a continuar y siempre vamos con la grabación, ¿verdad? Va, entonces, esta información me la da siempre el mismo elemento. Va, cuando se trata de moléculas se utiliza como masa molecular, se utiliza masa molar o masa fórmula como la suma de todas las masas atómicas. Bien, puede ser la información que me proporciona, por ejemplo, esta sustancia es sodio. ¿Cuántos moles de átomos hay? Solo se encuentran uno. Uno, un mol de átomo equivale a su número de masa, que es 23 gramos de sodio. Voy con el siguiente, que es otro ejemplo, ¿verdad? El nitrógeno molecular. ¿Cuántos moles de átomos hay? Hay dos. Esta información me la está proporcionando el subíndice. Miren, hay dos. Entonces, como yo sé de que el nitrógeno tiene un número másico de 14, ¿cuántos átomos hay? Hay dos. Entonces, sería 14
Permítame, vamos acá, ¿verdad? Tengo que el nitrógeno molecular tiene 2 átomos, ¿verdad? Y su número atómico es, másico, perdón, 14 gramos. Pero acá se me iba, ¿verdad? Que esta es una molécula, porque sigue siendo el mismo nitrógeno molecular, pero está en forma mononuclear, sí, monomolecular, perdón. Y tengo que hay una molécula de nitrógeno y que tiene en total de 14 por 2, 28 gramos de esa molécula N2. ¿Sí? Entonces, tengo la otra que es el NH3. ¿Cuántos mol de átomos hay? Hay nitrógeno 1, hidrógeno hay 3 moles de átomos. ¿Sí? El nitrógeno tiene número másico 14 por 1 me da 14, ¿verdad? Tengo el hidrógeno 1 por 3, 3, ¿verdad? Número básico tiene 1 por el número de átomos presentes, 13. ¿Sí? Entonces, hay, fíjense bien, un mol de moléculas y que en total va a ser la sumatoria de esto, que sería 14 y 3, que me dio acá, 17 gramos de compuesto. Entonces, aquí le dice, ¿verdad? Cuando se trata de molécula, se utiliza como masa molecular, masa molar o masa fórmula como la suma de todas las masas atómicas. Entonces, esto que le mencioné anteriormente me lo proporciona el compuesto o el elemento. Muy bien, al tener en cuenta esto, usted puede utilizar los factores de conversión y puede hacer la respectiva conversión. Vamos a trabajar ya los dos últimos ejemplos, pero nos vamos a ir aparte, ¿verdad? Porque vamos a aplicar factores de conversión. Acá me está diciendo que yo necesito, dice, convertir 500 gramos de sodio a átomos de sodio. Antes de hacer esto, si queremos convertir, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y siempre va a ser así. Cuando usted quiera convertir de gramos a átomos, usted no se puede saltar el siguiente orden. ¿Cómo así? Va usted convertir primero de gramos a mol. Y de mol lo va a convertir a átomos. Y acuérdese, a este yo le voy a llamar el número de Avogadro. Acuérdese que el valor que decíamos que valía 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? Entonces, tenga en cuenta de que cuando usted quiera hacer esta conversión, tiene que convertir de gramos a mol y de mol a átomos. Y así, ¿verdad? Viceversa, de átomos a mol y de mol a gramos. ¿Cómo así? Yo tengo, ya vamos a acabar con el desarrollo del ejercicio. Yo tengo el sodio. ¿Sí? Tengo el sodio. El sodio va a ser igual, sodio, ¿verdad? Va a ser igual a tener su masa atómica, ¿sí? Su masa atómica, que es equivalente a 23, fíjense bien, 23, redondeado, ¿verdad? 23 gramos de sodio es igual a tener, fíjense bien, acá ven, miren, un mol
Un mol de sodio. Y esto va a ser igual a tener el número de Avogadro. ¿Cuál era el número de Avogadro? Es igual a tener 6.022 por 10 a la 23, y el valor ya está dado, ¿verdad? 23 átomos de sodio. ¿Sí? Va, ya tengo la equivalencia, miren. ¿Sí? Siguiendo el orden mencionado. De gramos a mol, de mol a átomo, equivalente al número de Avogadro. Y me queda, a partir del elemento de sodio, ¿sí? De sodio va a ser igual a tener un mol de sodio, que va a ser igual a tener el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio de ese elemento. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿verdad? En la tabla periódica tenemos que tiene un total de 23 gramos, ¿verdad? Entonces, vamos a acá, ¿verdad? Va, sodio con un número atómico, ya lo decíamos, de 23 gramos de sodio. Vaya, mira. Ahora, voy a construir equivalencias a partir de este valor. Entonces me queda de que, va, fíjense bien, un mol de sodio, va, un mol de sodio, va, un mol de sodio es igual a tener 23 gramos de sodio, ¿sí? Y va a ser igual a tener un mol de sodio es igual a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Va, esto que está acá, yo lo hice a partir de lo que está acá, ¿sí? Entonces, el paso siguiente, voy a convertir esa cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Va, la cantidad es, escribo 500, va, 500 gramos de sodio, 500 gramos de sodio por fracción, acuérdense, factor de conversión. Construyo la fracción y a partir de esta equivalencia, va, mira, escribo 23 gramos de sodio es igual a un mol, de sodio. ¿Sí? Elimino los gramos, ¿sí? Construyo la otra fracción a partir de la segunda de equivalencia, un mol de sodio es igual al número de Avogadro, equivalente a 6.022 por 10
a la 23 átomos de sodio. Entonces, elimino los moles, ¿sí? Y multiplico 500 por 1, 500 por el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, tengo que es 3.011 por 10 a la 26. 23 por 1, 23. ¿Sí? Entonces, hago la 5 átomos de sodio. ¿Sí? Entonces, en 500 gramos de átomos de sodio se encuentran esta bionésima de átomos de sodio. ¿Sí? Por cuestión de tiempo, nos quedamos acá. Faltó otro ejemplo, pero ya en su guía es relativamente sencillo. La primera parte, recuerde, es contestar secto. La segunda parte, calcule las masas atómicas, así como lo hicimos, ¿verdad? Que del video puedes revisar la masa en gramos de estos dos, ¿verdad? Átomos de azufre, átomos de y me voy a encontrar las masas molares de estos. Muy bien, dejo de presentar.